Bienvenidas, bienvenidos. Estamos avanzando en esta crecimiento de lectura de Romanos capítulo 4. Así que les invito a que abran sus Biblias, enciendan sus Biblias electrónicas y podamos estar ahí porque va a haber varias citas de referencia. Romanos 4. La semana pasada hablamos, ¿verdad?, de Romanos 3, la última parte, y hablamos de 3 doctrinas fundamentales. ¿Me ayudan a recordarla? El regalo de la salvación, pero hablamos de 3 cosas: la redención, la justificación y la propiciación. Si ustedes se acuerdan, con eso terminamos la semana pasada. Vamos a Romanos capítulo 3, porque es un versículo que van a estar escuchando frecuentemente. Romanos 3, 23, 24 y 25. ¿Lo tienen listos? Vamos a leerlo juntos. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo que justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, ¿ok?, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esos 3 versículos hablan de justificación, de redención y de propiciación. Justificación, cuando usted escuche la palabra o la cantemos la palabra justificación, vaya a su mente a un tribunal en donde usted y yo éramos los acusados, en donde, como vimos en el sketch de la semana pasada, ¿qué pasó? Alguien pagó en tu lugar y en mi lugar, ¿okay? Eso abarca, engloba lo que es la justificación en palabras sencillas. Cuando hablamos o usted escuche la palabra redención, acuérdese en esa época de los esclavos, donde había esclavitud, donde te llevaban y conforme tú eras, a ver, está fuerte, a ver, está sano, no, está viejito. Entonces, cada uno en el mercado de esclavos pagaba por esa persona. ¿Qué fue lo que pasó? En el sketch que vimos, alguien pagó por tu libertad. Y las cadenas que te ataban como esclavo fueron rotas por el poder de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Entonces, redención, nos vamos a ese tiempo de esclavitud, ¿verdad? Y propiciación, platicamos tan ameno. Dios nos habló bastante, ¿verdad?, acerca del tabernáculo, de esas ofrendas que se hacían, porque a veces leemos el Antiguo Testamento y decimos, ay, mucho derramamiento de sangre, ¿por qué? Pero la semana pasada vimos cómo todo era sombra de lo que venía. Todo era algo que se iba a cumplir. Nos estaba hablando de Cristo en ese sacrificio. Nos estaba hablando de Cristo en esa mesa de la proposición. Nos estaba hablando de Cristo en ese tabernáculo, en el velo que nos separaba. Nos estaba hablando de Cristo como en su muerte. Dice que cuando Jesús murió, se rasgó el velo. Lo normal es que nuestra ropa, al jalarla, se rasgue de abajo hacia arriba, ¿verdad que sí? Si hacemos una fuerza. ¿Qué pasó con ese velo grueso que separaba el lugar santo del lugar santísimo? Se rasgó de arriba a abajo. Y aún ese detalle tan importante nos habla de la misericordia y redención. Entonces, se fijan, cuando tú vas a la palabra y te pasas un momento, a ver, Dios, explícamelo, dímelo. Su Espíritu Santo está para guiarnos a toda verdad. De hecho, Santiago nos dice, ¿alguno tiene falta de sabiduría? Pídasela a Dios. Él te la puede explicar a tu nivel, Él te la puede explicar a tu edad y darnos entendimiento, como bien oraba hace rato nuestra hermana. Bueno, esos 3 versículos de Romanos 3, grábenselo, márquenlo, subrayenlo, porque lo vamos a estar viendo alrededor de este estudio de Romanos. Vamos a entrar en el capítulo 4. Mientras que la justificación aquí está, fuimos declarados inocentes, ya vimos. La redención, fuimos declarados libres.
En la redención, el acta de decretos que había contra nosotros, un poder legal del enemigo contra nosotros. En un tiempo más vamos a hablar de Adán y todo eso, más adelante en Romanos. Pero esa acta de decretos Jesús la rompió porque pagó el precio, ¿verdad? Por nosotros. Aquí hay un versículo interesante que dice que en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a cómo me porto. ¿Qué dice aquí? A las riquezas De su de su gracia. Conforme a las riquezas de su gracia. ¿Será rico Dios a mí? Yo creo que sí. Es rico. Tenemos un Padre rico, pero no rico así de que me da la posición económica que quiero. Miren, aquí dice que conforme a las riquezas de su gracia, Él tiene abundante gracia para todo aquel que cree. Hablamos de propiciación, como Él dio su vida por nosotros. Y terminamos con que no hay ninguna jactancia. Acuérdense que su audiencia era judía. Entonces ellos decían, no, nosotros somos salvos primero. No, yo tengo la ley. No, yo cumplo. No, yo tengo el pacto de la circuncisión. Y cada uno, ¿verdad?, podía tener sus argumentos. Y aquí Pablo termina diciéndonos, no hay jactancia. Todos somos uno. Judíos, gentiles, siempre estuvimos en el plan y en el corazón de Dios. Siempre, desde Génesis. Siempre Él pensó tanto bendecir a su pueblo escogido como a nosotros que no teníamos nada que ver con el pacto. Pero hoy vamos a ver que por la fe somos llamados también. Concluimos que Dios es uno. Y concluimos que Él justificará por la fe tanto a judíos como a gentiles. Por la fe. Y hoy vamos a hablar algo acerca de fe versus obras. Cerramos con esta frase. En el tribunal de Jesús. ¿Me ayudan, por favor, a leerlo? En el tribunal fui justificado, en el mercado fui redimido, y en el altar fui reconciliado. Aquí abarca las tres doctrinas principales: justificación, redención y propiciación. ¿Okay? Romanos 4. Romanos 4 se va a enfocar mucho en ver cómo es que eres justificado, por la fe o por las obras. Nos va a explicar Pablo, le es muy importante para nosotros comprender la salvación por gracia mediante la fe. Y va a usar un ejemplo de dos personajes, sobre todo de uno, pero dos personajes los va a mencionar ahí en Romanos 4. Y es Abraham. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tan importante era Abraham para el pueblo judío? Muy importante, decía, somos padres de Abraham. Le decían a Jesús, tú eres Somos padre hijos, de un carpintero. Somos hijos de hijos. Abraham. Somos hijos, sí. Perdón, hijos de Abraham, perdón. Hijos de Abraham. De hecho, era algo que contendían con Jesús, ¿verdad? Nosotros somos, ¿verdad?, hijos de Abraham. Tú quién sabe de quién seas hijo, pero nosotros, ese celo que ellos tenían, ¿verdad? Somos especiales. Abraham es un personaje especial tanto para el Islam, para los árabes, como para los judíos. Más adelante, cuando ustedes lean Génesis, se van a dar cuenta por qué también para ellos es importante Abraham. En este caso, para los judíos, era un personaje muy importante. Y vamos a ver por qué. Su historia está relacionada. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo es que Dios, siendo justo, Dios es justo, hermanos? Amén. Es parte de su atributo. Uno de los atributos de Dios, así como que es que amor, omnisciente, omnipresente, eterno, santo, y nos podemos ir a más. Él es justo. Entonces, ¿cómo es que declara justo a quien somos culpables? Fíjense, es algo para que nosotros pensemos, porque puede ser que alguna persona te pueda preguntar, bueno, ¿cómo que tú eres justo? Ahora me sales con que eres santa, apartada para Dios. ¿Cómo es que un Dios justo declara justificados a quienes son culpables? A ver. Cuando creemos en
Con Jesús en la palabra, asumiendo la palabra de Dios. Cuando creemos en Jesús, Porque Jesús murió por nosotros, el que no había cometido ningún pecado, como un cordero en los tiempos de Pascua, padeció y pagó nuestra condena. Por eso Pagó, somos ¿se fijan? por medio de fe, justificación, pago. por medio de su gracia y amor. Somos justificados porque no tendría otro sentido. David, No, yo lo mismo, todos. ok. ¿Alguien más? ¿Cómo es que Dios justo, un Dios justo, nos justifica ahora? A unos culpables, ¿eh? ¿Será que Dios bajó sus estándares de justicia? No, porque no los hubiéramos alcanzado, aunque los hubiera bajado justicia, lo viene con la sangre del cordero. Exactamente. Cada uno de ustedes en su mente, en su corazón, los que han compartido su idea, su respuesta es acertada. Dios sigue siendo justo. Eso no se movió ni se moverá jamás porque Él es inmutable. Es una palabra que tú y yo tenemos que recordar siempre. Dios no cambia. Nosotros si amanece nublado, ya me arruinó el día. Y si amanece lluvioso, ya estoy triste. Y si amanece con sol, pues qué calor, ¿verdad? En fin, nosotros sí somos volubles y cambiantes, pero Dios es inmutable. Entonces, Él no cambia. Sus estándares se cumplieron, como bien lo explicó Jimena, en la vida de Jesús. No es que Dios se hizo de la vista gorda y no vio nuestra culpa. No, somos pecadores. De hecho, ahí dice que todos hemos pecado. Acuérdense, judíos, gentiles, decentes, moralistas, todos estamos bajo el mismo estándar. Había una culpa que pagar, había un precio que pagar. Por eso hablamos de redención, porque en Cristo Jesús Él pagó. No es de que se diluyeron los pecados y ya no soy culpable. No, había un precio que pagar. Y Él lo pagó con amor, con gusto por ti y por mí. El Dios del cielo, dice Filipenses, se despojó a sí mismo y se vino a ser semejante como tú y como yo, hombre. Y dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria sea a Él. La respuesta es no, Dios no bajó sus estándares. Jesús satisfizo plenamente la justicia de Dios pagando en nuestro lugar. Pablo afirma, Romanos 4:5, vayan a su Biblia. Biblia, hermanos, comparen lo que estoy diciendo porque eso es muy importante. Dice, ¿me ayudan con el versículo 5? Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí hay les dije que íbamos a hablar de dos personajes importantes. Déjenme les presento el segundo, David. David fue un rey muy amado. De hecho, la bandera de Israel lleva la estrella de David. Imagínense qué tan importante es el rey David para la historia judía. Ambos, hermanos, nos van a mostrar cómo es que la salvación y la justificación es por gracia. Y Pablo, en su audiencia judía, necesitaba explicarle eso. En los primeros versículos habla acerca de David. Habla ahí en el versículo 6, 7, habla acerca de un salmo, el Salmo 32. Ese Salmo 32, cuando tú y yo lo leamos, recuerden que para ese entonces David ya había pecado, había fallado, le había fallado a Dios. Y él escribe algo que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No es que estaba cuidando ovejas, no, para este momento él estaba sintiendo el peso, estaba reconociendo su situación delante de Dios y Dios le extendió gracia. ¿Por qué? ¿Porque era el rey David? ¿Por qué? ¿Qué hizo David diferente a Saúl, que también fue rey? Se arrepintió. Si no, lean el Salmo 32 y el Salmo 51, donde él dice,
ten piedad de mí. No le estaba diciendo así, ten piedad de mí. Hermanos, era un dolor como nos debe doler cuando le fallamos al Señor. Cuando le hemos dicho, ahora sí me voy a portar, ahora sí te voy a agradar, ahora sí, Señor. Y volvemos a hacer lo malo delante de sus ojos. Era un arrepentimiento genuino que lo genera el Espíritu Santo en nuestras vidas. David lo experimentó y le dijo, yo he pecado. Yo, Señor, yo soy el responsable. Ten piedad de mí. Aquella persona que se acerca en fe, pidiendo y suplicando su perdón y su favor, ¿qué creen? Dios lo escucha. Entonces, por eso es que para Pablo es importante recordar al rey David. Regresamos a Abraham. Abraham y su justicia, la justicia de Abraham no provino de sus obras o de sus buenas obras. ¿Quién era Abraham? A ver, vamos a ubicarnos en la historia. Ayúdenme los que ya tienen más tiempo. ¿Quién era Abraham? ¿Dónde encontramos la historia de Abraham? Génesis. Abraham era un gentil que vivía en Ur de los Caldeos y no era una metrópoli que se caracterizaba por ser decente, no, era una ciudad idólatra. ¿Qué significa idólatra? Que idolatraba, ¿verdad? Que tenían muchos dioses, sí, exactamente. Y una vez Dios le habla, Génesis capítulo 12, y le dice, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Si leemos Génesis capítulo 12, ahí dice que Abraham le creyó a Dios. Y miren, hermanos, si yo les digo ahorita, ¿tú le crees a Dios? ¿Tú le crees a Dios? ¿Tú le crees a...? Todos vamos a decir que le creemos a Dios. Pero Abraham, de estar cómodo en Ur de los Caldeos, Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. ¿Y qué creen que hizo eso que le creyó a Dios? Se paró y caminó. Le dijo a Sara, agarró sus cosas y vámonos, emprendimos el viaje, porque la fe sin obras es muerta. Así que Abraham, fíjense, le creyó a Dios y emprende ese caminar hacia la tierra prometida. ¿Dónde era eso? Dios le dijo, Dios lo llevará. Él emprende ese camino. Si ustedes avanzan en la lectura, en Génesis capítulo 15, aquí nos dice, Dios puso a cuenta de Abraham y colocó un depósito por él. Por eso dice el versículo 3, que le fue contado. Dice el versículo 3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por creerle a Dios, le fue contado por justicia. Ahora, vamos a ver. Abraham no fue justificado, fue justificado por la fe, no por las obras, y eso lo respalda Romanos 4, del 1 al 8. No fue justificado por méritos humanos, eso es muy importante. Aunque él caminó en fe, lo primero que hizo Abraham para Dios fue creerle. Entonces es por la fe. Abraham, si hubiera sido justificado por las obras, fíjense, esto es muy interesante, tendría de qué gloriarse delante de Dios. Porque le podía decir, bueno, Dios, sí, yo hice esto, yo hice lo otro. Entonces, cada uno de nosotros pudiéramos llegar a Dios diciendo, necesito y sé que requiero tu justificación porque me he portado bien, porque no he hecho lo malo, porque he sido buen hijo, he sido buen padre, y cada uno de nosotros pudiéramos dar nuestros argumentos. Abraham aquí nos dice la palabra, que le creyó a Dios y Dios le atribuyó, le contó a Abraham como una persona justa por haber creído. Ahora, los judíos eran muy celosos diciendo, sí, somos descendientes de Abraham, pero ¿qué crees? Tenemos un pacto con Dios. Tenemos la ley. O sea, ¿qué dijo el fariseo versus el publicano? Yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo. Nunca mencionó la gracia y la justificación. ¿Se fijan?
dijo las cosas que él hacía pensando que con eso agradaba a Dios. Ahora, Abraham le creyó a Dios, dice aquí. Abraham fue justificado por la fe. No podemos salvarnos por nuestras obras. Somos impíos necesitados de la gracia de Dios. Dios es quien justifica al que no tiene nada que ofrecer. Ahorita decía David, no nos alcanzaría, ¿verdad? Esos puentes que no alcanzan para agradar o llegar a la presencia de Dios. Por eso Jesús es el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Entonces, miren, tengo un ejemplo. Todos trabajamos, a ver, ¿quién percibe un salario? Por alguna parte, por alguna actividad que haces, no sé. Muy bien. Hace mucho nos pagaban el sobrecito, ahora ya todo es electrónico. Este salario que trabajaste toda la semana, ¿es un regalo o es una deuda del patrón para ti? Es una deuda. Entonces yo tuve que hacer esto y llegar temprano y ser cumplida y no faltar para tener un salario. Esto es obra. Estos son obras. Tuve que hacer esto para tener el salario. ¿Qué es gracia? Es cuando yo tengo un sobre, le meto dinero y sin que tú me hayas hecho ningún favor, ningún trabajo, el Señor lo extiende para ti. Esto es gracia. La gracia que encontró Abraham fue por haberle creído a Dios sin que él haya tenido que hacer nada de eso. Porque si ustedes leen Génesis capítulo 15, Dios le promete a Abraham que va a ser padre de multitudes. Pero ya soy viejo y mi esposa también es muy avanzada en edad. Dios le dice, te voy a dar un hijo. Un hijo te voy a prometer. Todavía no había pacto, todavía no había nada más, solamente por haberle creído a Dios. Fíjense qué riqueza tenemos nosotros. Así que cada vez que usted venga aquí, no está perdiendo el tiempo, está alimentando su fe y creyendo en el Señor, avanzando en su camino. Hasta el capítulo 17 es que vemos que Dios le dice, va a haber una señal de pacto. Entre tú y yo y tus generaciones va a haber una señal de pacto. Y es lo que Pablo está defendiendo en este momento. La circuncisión que Dios pactó es una señal externa en el pueblo judío, fue después de la promesa. Y Pablo les habla, miren, cuando ustedes vayan a leer versículo 10, a ver, ayúdenme por ahí, porque luego las palabras incircuncisión y circuncisión, así como que es un trabalenguas, pero ya cuando lo recordamos y lo entendemos, va a ser más fácil para nosotros. Estando en la circuncisión, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pausa. Pablo aquí les dice, a ver, la justificación de Abraham, la fe, esa que le fue contada por justicia, ¿fue antes del pacto o después del pacto? ¿Cuando tuvo fe o cuando tuvo la circuncisión? Cuando tuvo fe. Entonces para él es muy importante que su iglesia, la gente que lo íbamos a leer esa palabra, pudiéramos entender. Dice Isaac, no en la circuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham aún no tenía esa señal de pacto con Dios y Dios ya había contado su fe como justo. Con justicia, por justicia. Ya lo había declarado justo. Fíjense qué bendición. Solamente por creer. Y recibió la circuncisión, ahora sí, la señal, Génesis capítulo 17, como una señal externa de lo que ya había acá adentro, entre él y Dios. ¡Qué maravilloso! Ahora en Cristo no es que a todos los varones los vamos a ir a que se pongan una señal externa. No es así. Pablo después nos explica que ahora la circuncisión hay que hacerla del corazón, quitar eso feo, eso externo, esas malas prácticas, malos hábitos que nos llevan a pecar.
una y otra vez. Ahora ya no tienes que quitarte algo externo, una señal externa como es la circuncisión en el caso de los varones. Ahora nuestro corazón debe estar circuncidado, aunque la palabra se oye rara, cortado lo externo que no te sirve. Por eso cuando vamos a Dios, una y otra vez ustedes van a ver, decir, quítate de ti toda amargura, todo enojo, toda envidia, toda maledicencia, y así sigue la lista. Quítalo de ti. Haz esa circuncisión que ahora ya no es una señal de pacto, sino una relación personal con Dios. Entonces, en el caso de Abraham, aquí está, mire, el capítulo 12 fue el llamado, el 15 Dios le da la promesa y el 17 la señal de pacto. Antes de que él fuera circuncidado, ya Dios lo había llamado y le había dado la promesa. ¡Qué emoción! Y esta es una bendición para nosotros, hermanos, porque no somos ni estábamos invitados al convite y Dios nos injertó y nos hace parte de su iglesia. Esta es la circuncisión, no le tengan miedo, la palabra suena rara, pero es una señal de pacto entre Dios y los judíos, ¿verdad? Aquí dice que es declarado justo. No hay lugar para la jactancia, porque entonces si ella es más rica que yo, ella puede hacer más obras buenas que yo. Y entonces estaríamos disparejas delante de Dios. No, aquí Dios nos pone al mismo nivel. Ricos, pobres, buenos, malos, morenos, güeros, todos han pecado y necesitan mi gracia y necesitan mi salvación. El creyente vive agradecido y obediente, no para ganar, eso es importantísimo, no para ganar la salvación. No, es que si te portas bien, Dios te ama más. ¿Quién le dijo eso? Dios nos ama. Hemos hablado de la justicia de Dios. Hemos hablado que un día vamos a estar delante de Él y vamos a rendir cuentas de los dones y talentos que Él nos dio, de su gracia y favor. Aquí están los regalos. ¿Qué es regalo y qué es salario? Y me van a ayudar a contestar estas preguntas. ¿Por qué Abraham no fue justificado por las obras? Ahí dice. A ver, muy bien, muy bien. ¿Por qué? A ver. Porque entonces sería un pago porque se portó bien. No sería gracia. Y Dios es un Dios de gracia. ¿Ok? Para salvación, acuérdense. ¿Qué significa que la justicia le fue contada? Isaac nos leía ese versículo. Que le fue contada. La justicia, dice ahí, de Abraham, le fue contada. Dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Creyó y Dios lo justificó. ¿Ok? ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque le fue acreditada por la fe. Acreditar es como que tú tienes 0 en tu cuenta y Dios hace un depósito de $1,000,000. Por ejemplo, ¿tuviste que hacer algo para que Dios hiciera un depósito? Nada. La misma gracia y favor hay para cada uno de nosotros. El que cree. Jesús no vino a condenarnos, Jesús vino a salvarnos. Y dice San Juan 3:16, ayúdenme, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Entonces, Él no vino a condenar. Alguien también nos decía, creo que Silvia, no vino a condenar a nadie, sino al contrario, quiere salvarnos. Si tú le crees, puede ser justificado, como en el caso de Abraham. Adelante. Sinceramente, por mí fuera, yo seguiría escuchando a lo que estoy diciendo a mi esposa, porque está muy interesante lo que se está hablando. Quizás nomás quisiera hacer énfasis en algunos puntos, pero creo que, fíjense, aquí están muchas cosas muy padres, ¿verdad? Que cuando estábamos viendo el 4, después yo dije, oye, el 3 estaba tremendo, y el 4 también tiene lo suyo. No, se me hace que vamos a cambiar de libro, de romano, porque vámonos a Génesis o algo, porque está difícil. O sea,
Y son términos que batallamos, sobre todo circuncisión, ley o algo, son términos que no son tan fáciles, no son tan fáciles ni entenderlos, ni cómo, mucho menos cómo explicarlos. Pero aquí se estaba suscitando algo muy interesante. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ahí no había judíos, no existía los judíos, no había un pueblo. ¿Sí me explico? No había un pueblo todavía. O sea, apenas iba a nacer, apenas iba a haber un pacto, apenas iba a suceder alguna situación ahí muy interesante. Y si se dan cuenta, menciona palabras como heredad. ¿Qué sucede cuando alguien dice va a haber una heredad? Vamos a ser convocados todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y que todos los que estamos aquí somos familia, y una persona, un familiar de nosotros muy rico, va a compartir su heredad con nosotros. Wow. Pero imagínense que ustedes no están aquí. Perdón, discúlpenme ojalá que no se vaya a malentender. Usted es el jardinero. Ahí hasta en la casa ya hacemos, yo soy el jardinero, yo soy el que ando ahí, viendo, y todo eso. Entonces estoy viendo que todos están ahí, y yo tendría oportunidad, no estoy menospreciando, no se vayan a entender. Yo simplemente no soy de la familia, yo soy trabajador ahí, ¿verdad? No tengo que ver nada con la familia, pero yo veo que todos se reunieron porque va a haber herencia. Entonces, él está acá aparte, uno está aparte y uno dice, ¿usted cree que yo tendré oportunidad de que algo se me deje ahí? No soy de la familia. A lo mejor, si bien me va, si las tijeras eran del dueño, a lo mejor dice, no déjaselas al jardinero. Y dice, bueno, pues ya me llevo unas tijeritas, ¿verdad? Muy bueno, pero no tenía. Entonces, pero no tendrías la oportunidad, no tendríamos la oportunidad de poder decir, tú vas a ser parte de la herencia. Más o menos nos estamos entendiendo. Entonces, cuando aquí está hablando, o sea, se está hablando, Pablo sabía de lo que él era como su nación, de lo que él era por su identidad que tenía como judío, aunque tenía la cuestión de los romanos. Pero todo eso él decía, no, esto no es así, nomás. No es porque si soy yo circuncidado o porque los que no son circuncidados. Y la verdad, como ahorita lo mencionaron, el decir, yo soy padre, yo soy hijo de Abraham, del padre, ¿verdad? De todos nosotros. Entonces, wow, o sea, era lo máximo. Nosotros como que batallamos para decir, ¿verdad? Algunos los que ya tenemos tiempo, ¿verdad? Tomamos un canto, nuestro padre Abraham. ¿Se acuerdan? ¿Algunos que se acuerdan? ¿Cómo va, Genita? Muchos hijos tiene el padre Abraham. Yo soy uno y tú también. Y todos alabemos al Señor otra vez. Hay un canto que decía eso y nos daba a entender esta situación de ahorita lo que mencionamos. Pero ya cuando nos vamos a la parte de los versículos 13, hermanos, 13 en adelante, se empieza a hablar algo que también creo que es muy interesante. Dice, no fue en la ley, no fue en la ley cuando se recibe la promesa, eso que ya lo mencionó mi esposa, que sería heredero del mundo. Fíjense, habla de una heredad. Acuérdense que una de las promesas que se le hizo a Abraham era, tú vas a tener ¿qué? Muchos hijos. Sí. Tú vas a ser, o sea, va a haber mucha bendición, vas a ser padre. O sea, la edad que tenía Abraham era casi 100 años. Los que tenemos 50 y algo, pues son chavos. Los 50 años apenas estamos saliendo de la pubertad, a comparación de Abraham, así que podemos todavía tener muchos hijos, ¿no? No, pero hijos espirituales, eso me refiero, ¿verdad? Ahora, tratando, también se me hizo un tema muy interesante. Hoy en día hay algo que se menciona sobre, yo estoy con mi hermano, este pastor, esta persona es mi padre espiritual. Y mi padre, hay algo que tenemos que tener cuidado.
¿sí? Nomás así lo dejamos, no voy a entrar tanto en tema, ¿verdad? Hay que pueden ser y pueden verlo como alguien, testimonio, un guía, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado, tanto si a ti te hacen ver como un padre espiritual o tú lo ves una persona. No es lo mismo que alguien sea de edificación, de testimonio, de alguien que te vaya, o sea, eso es bueno, porque como tenemos a personajes como Pablo, como un pastor, como un hermano que te pueda dar testimonio, eso es bueno, porque tenemos que edificarnos, dice la Biblia. Sí, pero no que nos agarren como tablita de salvación. Y en lugar de ir a Dios, déjame voy con el hermano. Exactamente. O sea, no es el hombre, sí, no es la mujer. que tener cuidado. La persona Exactamente, porque la persona va a fallar. Sí. De hecho, hoy que iba a empezar discipulado, yo sé que mi hermana le agradezco su oración, pero es importante, y yo les pido el favor, oren por nosotros, porque sí lo necesitamos. Claro. Hoy en la mañana le decía a mi esposa, le digo, es que siento demasiado cansado, muy cansado, muy, pero así, eso de que, porque ayer fue un día muy, con muchas cosas, y muchas cosas abarcan muchos detalles, ¿verdad? En todas las áreas, no es, o sea, muchas divisiones que tenemos. Y claro, que nosotros al llegar aquí el domingo, es decir, hacemos a un lado todo eso porque nosotros también nos gozamos y nos edificamos junto con ustedes. ¿Me explico? O sea, nos hace bien también eso. Entonces, pero tenemos que edificarnos unos a otros y dice estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero, siguiendo con el tema, una de las cosas que menciona en esos versículos, ¿verdad? Es que habla de una herencia. Dice, se estaba viendo el inicio de un pueblo, de una nación, de un pacto en el corazón de nuestro Dios. Se estaba empezando a hacer. Fíjense cómo Dios siempre, desde el principio, siempre ha tratado de ¿qué? De relacionarse. Cuando estaba Adán y Eva, dice que Él se paseaba. Siempre buscando ¿qué? La comunión. Siempre están buscando la comunión con el hombre. No diciendo yo soy Dios, que ellos me busquen. Dios siempre tiene que la iniciativa. Pero, ¿saben qué? Disculpe lo que voy a decir, a lo mejor usted y yo no deberíamos de ser groseros. Como cuando Él te busca y te va a saludar, y te va a saludar y te va a saludar y te vas por otro lado. Eso es ser que grosero. Si Dios quiere tratar contigo y estar conmigo y yo me voy por otro lado y no escucho, como cuando a lo mejor un hijo le dices una cosa y dice, en un caso te va a hacer, ¿qué pasó, hija? Entonces, Señor, ¿qué tienes para darme? Porque sabes qué, que aún a pesar de como tú y yo andemos, Dios siempre lo que nos va a hablar va a ser de bendición y va a ser algo bueno para ti, para mí, aún si Él nos llama la atención, aún si recibimos un castigo. Porque dice que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Así como el padre al hijo, ¿a quién? A quien quiere. Y la disciplina dice que no es agradable. A lo mejor no es agradable. Yo quiero que me dicen, yo quiero que me disciplinen. Claro, como cuando nos tocaban los cintazos. Papá, aquí estoy, dame unos cintazos. ¿Me vas a dar uno? No, dame 5. Porque me lo merezco. No, era una corredera, hermano. ¿Verdad? Y una situación, y por acá, y andabas ahí, todo eso, y como que hasta alcanzar, ¿sí? Entonces, podía para que dije, sí, no tocó. No metan las manos, me va a marcar ahí, y marcar. No, sí lo pasamos, después platicaremos de eso. Es otro tema. Aquí traemos las marcas. Pero esa es otra situación. ¿Ok? Muy bien. Pero sí lo probamos. En los versículos que siguen, ahorita tenemos versículo 16, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe de anular la promesa. Ese versículo es más interesante. Si realmente los de la ley son herederos, entonces, pues nosotros no entramos ni siquiera tantito ahí, ¿no? Es como lo que le dijimos, ¿verdad? Yo me trato de imaginar como ahorita le digo, como un lugar, una hacienda bien bonita y que da uno por allá, que uno ni siquiera nada que ver. Siento como que
como que a veces nos sucede, hermano, no sé si a usted, a mí sí me pasa, de que a veces yo siento, es como cuando alguien está platicando, o están platicando gente que sabe y uno nomás está mirando. O sea, como, o que alguien está contando dinero y tú dices, hay mis 50 pesos aquí, y yo me dice, pues bueno, te lo estoy contando, pero no entro en esa situación. Yo no sé qué mirando. Y luego cuando Dios dice, o sea, tú que estás mirando, tú que a lo mejor no estabas contando dinero, tú que a lo mejor no tenías oportunidad, tú, que estás allá, ven, sácate. Yo quiero que tú también seas parte de eso. No, pero yo, no, Señor, no, ven tú, ven, quiero hacerte parte de esto. Espérame, Señor, yo, ¿qué? No, ven, acércate, déjame te platico. No, Señor, yo, ¿cómo? Yo no merezco. Entonces, cuando hay eso, tú dices, wow, nos empieza a caer, como dice el 20, nos empieza a caer la situación de decir, sí, soy un merecedor. Ahora, ¿qué tanto estoy valorando ese regalo que Dios me ha ofrecido? Cuando yo no siquiera era parte de la invitación. Ayer, ¿cuándo fuimos que nos hicieron invitación? Hablando de eso, testimonio. Estábamos dentro de todas las cosas, estábamos ahí de actividades, porque nos dividimos entre el trabajo, ver a qué cosas mis papás y hacer situaciones ahí, aparte de lo que siempre tenemos que hacer en la casa. Y mando un mensaje, va grabando un pastor a mí y todo eso. Dice, oye, yo sé que a lo mejor me he ocupado, y mando un mensaje, una invitación. Y era ya en aquel lado, en la Texas igual. Y me dije, pues, oye, pues, una invitación. Y voy a tener yo paciente, pues terminando del paciente que termine, pues, si alcanzo. O sea, recuerda que dijimos, o sea, si tú te viste, ¿quieres? Vamos, total canción. Ya cuando estábamos ahí, sentados, yo miré a mi esposa y me veía y le dije, ¿qué vamos a hacer? O sea, de verdad, hermanos, así se los digo. O sea, veía que había, hablando en inglés lógico y traduciendo, y estaba uno que había escrito unos libros, y luego había uno que venían de otros lugares de Estados Unidos, y estaba mi esposa y yo en otros mirados, y todo. O sea, siento que nos pasó como ahorita lo que estamos hablando, ¿no? Había pastores, había gente que era encargado de no sé qué, y nos invitaban, y yo nunca supe por qué. O sea, ahí hay amistad y pues estamos estudiando, ¿verdad? Estamos estudiando lo que es la vida, ¿verdad? Con unos hermanos muy apreciados, con ustedes muy amados, y dicen, ¿qué estamos haciendo? Y ¿saben qué? Dios nos muestra cada día, ojalá que lo podamos entender, nos muestra su gracia y su misericordia. Porque de merecedor, yo soy el primero que yo no merezco absolutamente nada. Ni siquiera estar aquí. ¿Saben qué es lo que debería estar? Muy probablemente en una cantina. Yo estaba pensando ahorita como testimonio. O sea, mis padres, o sobre todo papá o algo, o sea, tuvo años de ser alcohólico. No sé cuánto tiempo. Lo más seguro es que yo hubiera sido igual, muy probablemente. O sea, quién sabe cuántos matrimonios ya tuviera, quién sabe cuántas situaciones tuviera ya, quién sabe cuántas enfermedades tuviera. Pero lo más seguro es que usted va a hacer, eso es lo que realmente yo me merecía. Pero fue por su misericordia, fue por su gracia, que nos puso en un lugar inmerecido. Y es solamente por eso. Por eso no podemos deslumbrarnos diciendo, no, es que yo estoy aquí porque esa. No. Es solamente su misericordia de nosotros. Y lo vemos ahorita en la situación de lo que estamos ahorita estudiando. O sea, no había oportunidad, hermano, no había nada. No dice, estamos viendo el inicio, estamos viendo apenas de que iba a haber el pacto. En el versículo 15, bueno, yo le puse en la tele a ese versículo, y dice que Dios castiga a los que desobedecen la ley, pero cuando no hay ley tampoco hay transgresión. Eso es lo que significa el versículo 15, nomás que está en la versión 60, está un poquito más difícil a veces de entenderlo, pero lo que trata de decir ahí es que Dios castiga a los que desobedecen a la ley, pero cuando no hay ley
pues tampoco hay transgresión. Y eso mi esposa lo explicó muy bien, referente al espejo, que la ley nos va a decir en lo que estamos mal. Es solamente. Pero para el judío todo eso se basaba mucho en la ley, por eso dijo, no es la ley, o sea, Dios es sí, Jesucristo sí cumplió la ley. Sí. Pero dice, no es la ley la que te va a salvar, porque la ley nomás te va a decir en qué estamos mal. No te va, lo que nos va a salvar es lo que hemos estado viendo, la redención, la justificación, la fe en Él. Por eso es importante. Miren, versículo 16. Dice, bueno, miren, yo así lo estaba parafraseando. Ahí ustedes pueden verlo. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, que es un regalo, ¿verdad? A fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia. No solo a los de la ley, sino también a los de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Aquí cuando trata con Abraham, ¿verdad? Como ahorita le mencionó mi esposa, pues no podíamos decir que él era, que era por la ley, sino que Abraham, ya después de con Abraham, entonces, ya después hubo una señal, un pacto referente a la circuncisión, ya siendo el cambio. O sea, una señal del pacto que había hablado, pero era antes que no había ley. Entonces, ¿para qué? Para que los que no teníamos la situación de la ley, o los que no habíamos sido circuncidados, que era el pacto, o sea, podíamos entrar al pacto, pero ahora es por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso es el ejemplo de Abraham, porque es a través de la fe. Y la fe, hermanos, dice la fe en Hebreos 11, ¿verdad? Que es la certeza, ¿verdad?, de lo que se espera, y es la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y muchas veces podemos decir, oh, yo tengo fe, yo tengo mucha fe, es más, mucha gente, no sé si lo ha escuchado, que dice, yo tengo fe, mucha fe en Diosito, yo sé que Diosito me va a ayudar, tengo fe. Y a veces creo yo que no creo que sea la fe que Dios está buscando. No sé si me estoy explicando, porque a veces creemos que sí, Diosito me va a ayudar, pero no conoce. ¿Cómo vamos a tener fe en alguien que no conocemos? Lo podemos confundir con optimismo. Con optimismo, sí, o con cierta confianza, ¿no? O algo más romántico, más como del corazón. Dice, yo sé que pues, me va a ayudar, que esto va a estar mejor, pero estamos poniendo como que nuestra confianza en el aire. Creo yo que sí, y todo puede ser que esté mejor, puede ser que este año sea mejor para todos nosotros, pero no está puesta la confianza en alguien que realmente es inconmovible, porque tenemos que saber que alguien que es inconmovible, tenemos que saber que es la roca eterna. ¿Cómo vamos a saber que es la roca eterna si no sabemos? ¿Cómo podemos decir, Señor, tú estás conmigo cuando yo no he puesto mi fe en Él? Y Dios me ha estado llevando de paso en paso. No sé si me explico, de cada día. O sea, podemos decir que debemos de ser testimonio de que realmente nuestra fe está activa en Él. Así es. ¿Sí me explico? Porque es muy fácil creer o tener fe cuando todo está bien. Pero ¿sabes dónde se va a activar la fe? En las pruebas, en las dificultades. ¿En dónde está puesta tu confianza? Como la verdad, él podría haber pensado, pero ya tengo mucha edad y mi esposa también ya ha sido estéril, ¿cómo me dices que voy a tener un hijo? Tengo en contra. Así es. Eso que mencionas es lo que ahorita vamos a ver, hermano. Y qué bueno que lo dice. Aquí dice él, referente a la edad, dice, a ver, Señor, tú me estás diciendo eso, aún a pesar, Pablo lo menciona, o sea, él le creyó a pesar de sus circunstancias. Amén. Tú y yo tenemos que creer. Mira, hermano, ¿cuántos de ustedes aquí han pecado? Vamos a lo mismo. ¿Qué pecado es, hermano? Mira, hermano, usted y yo, como hemos pecado, dijimos que la Biblia dice que estamos fuera de la justicia. Es por la gracia y por la fe. Nosotros no nos merecemos nada. Entonces, Dios ya sabe todo, hermano. Dios ya sabe todo. Por eso Él
Él ha sido propicio a que usted y yo podamos reconciliarnos, porque el pecado lo que hace es que nos reconcilia y nos hace enemigos. Pero a usted y a mí no nos conviene ser enemigos de Dios, porque Él al final, Él siempre ha vencido. Él ya venció en la cruz, Él ya venció a la muerte, Él ya venció a todos. Y en últimos tiempos, Él también va a vencer al enemigo. De hecho, Él ya lo ha vencido, pero va a mostrar ya totalmente cómo se acaba completamente. Ya no va a tener absolutamente nada con el enemigo cuando va a ser lanzado al lago de fuego en un tiempo más adelante. ¿Sí me explico? Entonces ya sabemos quién gana al final de todo. Entonces dígame dónde nos conviene estar. Hasta por lógica nos conviene estar. Claro, hasta por lógica, cualquiera lo pudiéramos entender. Aquí hay cosas muy interesantes. Una de las cosas que menciona, en cuestión de Abraham, de la situación que él estaba, no había oportunidad de que él pudiera tener hijos por una esterilidad y por su edad tan avanzada. Usted y yo no teníamos posibilidad, hermano, de que estemos aquí, de que estemos en Dios. No había oportunidad, como ahorita lo mencionó. Pero ¿saben qué? Dios es así. ¿Sabes que no hay oportunidad? Sí, yo sé que no. Tu capacidad no te alcanza. Yo sé que no te alcanza. Por eso es la fe. O sea, que yo mismo he puesto, porque la fe ni siquiera es tuya. Esa fe, esa es la que necesita ser activada. Y tú dices, creer en quién soy yo. No en quién eres tú. En quién soy yo, no en quién eres tú. Pero tú y yo somos diferentes cuando estamos en quién. En Cristo. Porque yo es como así, como el que está hablando, como el dueño de la hacienda. A ver, ven, tú vas a ser parte también de eso. Yo Señor, sí, tú también. Vente, creo que también hay algo para ti. Bien, vamos a compartir algo de todo eso. No éramos mercenarios. Pero cuando ya Dios lo hace de esta manera, hermanos, por eso es que usted y yo tenemos, dice la Biblia, si no creo que en Hebreos, dice que tenemos que cuidar la salvación con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque ha costado mucho. Por eso una de las cosas que tenemos que hacer, ahorita lo vamos a ver, es poder adorar a Dios. Y adorar no es en la... Vamos a ir acá, ¿no? A ver, David, y mi esposa, que están en la alabanza. ¿La más se adora ahí? ¿No, acá no? ¿Cómo se adora? Cuando obedecemos, Cuando obedecemos de corazón, cuando obedecemos. Nuestra actitud debe ser una actitud de ¿qué? De adoración. ¿Qué es una actitud de adoración? Es cuando reconocemos y decimos, tú eres Señor. Tú eres mi Rey. Tú eres mi Salvador. Yo estoy aquí por ti. Y es por tu gracia. Por eso yo te alabo, Señor, te glorifico. Es más, no necesito que alguien me diga, vamos a aplaudir. No, yo te alabo. Y aunque no estoy aplaudiendo, yo estoy gozoso y estoy contento por lo que tú eres en mí. A veces los que están en la alabanza, no estoy hablando nomás de aquí, sino en general, tienen que, pues ahorita bien pesado, tenemos que motivarlos. No debería de ser así. Nosotros dice, entra por sus puertas, como dice, entra y todo, no sé qué, está bien, nos saludamos a todos. Pero dice, entras por sus puertas, ¿qué? con acción de qué? De gracias. Desde antes tenemos que decir, a ver, vamos a la casa de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque no me quedé sin comer. Gracias porque puedo caminar. Porque no me han traído en una silla de ruedas. Y aunque te trajeran en una silla de ruedas, tú le diríamos, gracias, Señor, porque aunque venga en silla de ruedas, estoy respirando, porque dice la Biblia, todo el que respira, alabe al Señor. Todo el que respira, ¿qué? Alabe al Señor. Aún a pesar de cómo usted y yo nos podamos sentir, ¿no? Cuando entendemos a quién venimos y quién es el Señor, nuestra actitud va a cambiar. Y mire cómo se va viendo esta parte, esta última parte. En el versículo 17, ¿alguien que me ayude a leerlo? 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen.
Eso es seguir parecido a lo que hemos estado platicando. A las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. Eso es fe. No es como ahorita tú te sientas, es como Dios te ve. Y Dios te ve a ti, a mí nos ve como sus hijos. Amén. Como sus hijos, como los redimidos o algo. O sea, como un especial tesoro que somos para Él. Así nos ve el Señor. Salimos del Señor, como nos da el mundo. ¿Qué valor nos da el mundo? Nada. Todo es irreal, todo es ficticio, todo es fluctuante, depende. ¿Trae dinero? Pásale, Señor, fulano de tal, hazle por favor, aquí está mesa. Y no trae dinero, entonces, si así es, hermano, eso es el mundo. Sí, o sea, y eso es muy común. Y Dios no es así con nosotros. Por eso es que dice, Señor, ¿por qué me amas? Yo a veces le pregunto, ¿por qué me amas, Señor? O sea, siendo tan bueno el Señor. Y una de las cosas que veo aquí, hermano, dice que Él creyó en esperanza. Más adelante viene, ¿sí lo ven? Sí. Él creyó en esperanza. Conforme Contra esperanza. contra esperanza, conforme a lo que se había dicho, no estoy para hacerlo más. Y no se debilitó en la fe, al considerar que su cuerpo estaba ya casi como muerto. Bueno, ya esto lo hemos mencionado. Versículo 20, ¿qué dice? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ya vamos a terminar. Fíjense, vamos a terminar con este versículo. Conforme toda la atención. Tampoco que dudó, ¿sí? Por incredulidad de la promesa de Dios. No dudó de la promesa de Dios. La promesa, ahora Dios nos invita y usted y yo somos parte de qué, hermano? De esa promesa que nos va a dar, la promesa más grande, ¿saben qué va a hacer? Que nos va a dar ¿qué? Vida eterna. ¿Por qué? Porque Él murió. Y el momento que decía mi esposa, el acta, dice que estaba ahí, dice que no creo que mi esposa que la había roto, pero dice que la anuló, quizás la rompió, no sé qué, la destruyó. Sí. Esa acta que nos decía todo lo malo que habíamos hecho tú y yo, la destruyó en la cruz. Entonces ya no hay nada, eso es lo que nos avergonzaba, porque el pecado avergüenza, acuérdense. Entonces todo eso lo anuló para que usted y yo pudiéramos estar en libertad. Dios nos ha llamado a que usted y yo estemos en libertad. Aquí me gusta, fíjense, Dios nos va a llevar las palabras. Dice, no, dice, tampoco lo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. Son palabras que yo quisiera que nos quedamos. Usted y yo tenemos que fortalecernos. En la fe, usted y yo nos vamos a ¿qué? Fortalecer. Porque la fe en Cristo, la fe no en cualquier persona, en la fe en Cristo nos va a ¿qué? Fortalecer. ¿Sí? Ahí dice, fortaleció en fe. Sí. Y lo que más dice, Dando gloria a es Dios. lo que hablamos. Dando ¿qué? Gloria a Dios. Diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Tenemos que hacerlo, tenemos que acostumbrarnos. No porque no sea, y lo digo con todo amor y respeto, no porque no sea una iglesia pentecostal que no me te acostumbra, no significa que no puede decir usted gloria a Dios. Podemos decir gloria a Dios. Sí, alabar a Dios. Gracias, Señor. No tienen que gritar o no gritar, simplemente tiene que haber una alabanza en nuestra vida, una actitud de adoración en nuestra vida. ¿Ven? Sí. Ahora, versículo 21. Fíjense, está tremendo. 21. Plenamente convencido. Plenamente, completamente, plenamente, Sin lugar a dudas. convencido, sin lugar a dudas, no hay duda, plenamente convencido de qué, Que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. tremendo eso, hermano. Amén. Esa palabra está tremenda. O sea, dice, está plenamente convencido, fíjense, plenamente, o sea, súper completo, convencido de qué, de que era qué, también poderoso. era también poderoso. Usted y yo se nos olvida, a mí se me ha olvidado que mi Dios es poderoso. ¿Por qué se me olvida? Porque cuando estoy con una situación, pienso que es lo que yo tengo que arreglar, es que yo tengo que solucionarlo, es que yo tengo que hacerlo, es que si yo no estoy, las cosas no se arreglan. ¿Sí o no nos ha pasado eso? ¿No nos ha pasado eso, Francisco? ¿Verdad que sí? A veces.
más como hombres. No es que si no estoy algo no va a ser. Y se nos olvida que el poderoso es Dios. Amén. Y que Dios a través de nosotros puede hacer cosas así, pero es Dios, porque si nosotros no vamos a poder hacer nada, hermano. Necesitamos de su amor, necesitamos saber en quién estamos confiando, por eso es la fe, por eso nos conviene tener fe en Él, porque todo es en Él, porque dice la Biblia, todo es por Él y para Él, toda la gloria es para Él desde el principio, le dije a mi esposo, platicado, ¿por qué el principio? Desde el principio se trataba de Cristo, desde el principio. O sea, Dios en su omnisciencia, la Trinidad en su omnisciencia, todo el plan apuntaba hacia Él, todo indicaba hacia Él. Dice, era poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. La promesa está para ti, está para mí. La promesa, cuando ahora ya somos hijos de Dios. No, muchas promesas son condicionales. Si crees, si obedeces, si honras, o sea, tú dices, es normal, tiene que haber una condición también, y la condición no es porque, no, o sea, no está diciendo, o sea, trata de estar a la altura de la promesa que va a haber, o sea, no puedes decir, no me volteo y la persona no te va a estar siguiendo para darte algo, aunque la Biblia dice que las bendiciones te van a seguir, pero cuando estás caminando en Cristo, no cuando estás caminando al contrario. Al contrario, te vas alejando de todas las promesas y de todas las bendiciones, pero es por la decisión que tú o yo hemos tomado. Entonces me explico, entonces es muy importante. Entonces dice, lo cual su fe le fue contada por justicia. Todo lo que Dios había prometido, hermano, Dios todo lo va a cumplir. Todo lo que Dios ha prometido para tu vida y para mi vida, Dios lo va a cumplir. Y el último versículo, vamos a leerlo, mire. Versículo 25, sí. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. el resultado para nuestra justificación. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Bueno, permítame, 24. Sino también con respecto a nosotros. Fíjense, está hablando ahí y luego ya nos incluye a todos nosotros. Ese es a los sentidos. Dice, sino también con respecto a nosotros los que estamos aquí, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en qué, en el que los levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, o sea, a los que creemos en qué, en su resurrección, porque si tú no creemos solamente en su muerte, está incompleta. Tenemos que creer en su muerte y en su resurrección, porque Él venció a la muerte, porque ahí cuando ya Él resucitó, dice que, o sea, Resucitó para nuestra justificación. exactamente, o sea, al resucitar ya fue para nuestra justificación. No te das cuenta que dice, Resucitado no estaría completo. porque ya está saldada la cuenta. Ahora sí ya no hay nada. Ahora sí, los que debíamos esa vuelta fue pagado, y cuando Él resucitó, dice, ahora eres justificado. Ya la cuenta está pagada. Ya la persona, el acusador, Ya no tiene ¿qué? acta. Ya no hay nada que pueda acusar. Fue pagado. Y fue pagado con sangre, como siempre se estuvo mostrando desde el Antiguo Testamento. Fue pagado con sangre. Fue la sangre del Cordero de Dios. No se queda en el 24. ¿Verdad que está hermoso? En el capítulo 4 también. O sea, yo creo que nos podemos seguir todavía sacando más de hecho. Pero cosas, creo yo que, espero que salgan cosas importantes que ustedes hayan apuntado, que resalten, que se vean en su mente, en su corazón, y que nos veamos que realmente somos tan especiales, hermanos, para Dios. Siendo que no teníamos, estamos así, viendo cómo entre los judíos o algo, por decirlo de esa manera, se estaban repartiendo. Ok, entonces vamos a orar. Pónganse a tierra. Gracias.